llegaste a los 5 años a un hogar? Esa llegada fue bastante difícil, o sea, yo la recuerdo particularmente porque, bueno, fue obviamente que un momento traumático. Yo ingresé al hogar en compañía de mis 4 hermanitos y la verdad que sí, fue un momento duro porque, bueno, fue la separación de mi familia y de repente empezar a vivir con gente que no conocía. Es un poquito duro eso cuando te dicen, venís y te vas a quedar acá por un tiempito. Vos decís, bueno, ¿un tiempito cuánto es? Yo ingresé a los 5 y legalmente egresé del sistema de protección a los 18 y uno espera y después ya es como que se resigna, ¿no? Y queda como ese sentimiento ahí medio de, me abandonaron. Vos entonces no sabés cómo fue o qué pasó. No lo sé, pero bueno, es muy confuso porque todavía siento que le faltan piezas a ese rompecabezas, claro. ¿no? Y uno aprendió mal que bien a vivir con eso, ¿no? De decir, bueno, hay cosas que no las sé y tengo que aceptar que no las sé y bueno, y después va buscando en cómo hace para recuperar y armar su historia, como para armar la identidad de uno. Y nadie se pone en el lugar de nosotros a preguntarnos qué sentimos, cómo nos sentimos o por qué hacemos las cosas que hacemos. Nadie nos pregunta, entonces ya de hecho nos ponen un cartelito a veces de problemáticos, y uno ahí se la pasa rotando de hogar en hogar. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy nos vamos a meter en un tema del que habla muy poca gente. Miren, hay 10.000 niños y adolescentes en este momento en nuestro país que están viviendo bajo sistemas de cuidado tutelado, que fueron separados de sus familias por situaciones de violencia, de abusos, por situaciones que son por demás traumáticas. Según la ley 26.061, ellos no deberían estar más de 180 días en estos lugares, en estas instituciones. Hoy vamos a entrevistar a Evelyn. Evelyn estuvo 15 años en instituciones. Nos va a contar cómo es su vida allí y sobre todo qué es lo que se puede hacer para salir adelante cuando uno egresa. También vamos a hablar con la Fundación Doncel, con una de las representantes de la Fundación Doncel que se mete de lleno en esta problemática para saber cuáles son las necesidades de estos chicos. Lo vamos a conocer hoy metiéndonos en la vida de Evelyn, una mujercita ya que te va a encantar conocer. Bueno, Evelyn, bienvenida a Border Session. Quería conocerte porque la verdad es que me impactó tu historia de vida y sobre todo tu historia de empoderamiento, ¿no? De cómo creciste, cómo desarmaste y rearmaste tu vida. ¿Cómo llegaste a los 5 años a un hogar? Bueno, la verdad que esa llegada fue bastante difícil, o sea, yo la recuerdo particularmente porque, bueno, fue obviamente que un momento traumático. La recuerdo con ciertos baches porque, bueno, después de haber vivido todas esas cosas, la verdad que la mente es bastante inteligente y selectiva a la hora de seleccionar recuerdos y atesorarlos. Así que, bueno, yo ingresé al hogar en compañía de mis 4 hermanitos. Y la verdad que sí, fue un momento duro porque, bueno, fue la separación de mi familia y de repente empezar a vivir con gente que no conocía y que me cuidaba, que me decía qué cosas debía hacer, qué no, y bueno, fue adaptarse, ¿no?, a un lugar nuevo. Yo leía en el estudio, en el informe que hace Doncel, la fundación, esto de que cuando ingresaste, dicen, bueno, es por un tiempito, ¿no? Cuando ocurre esa primera separación traumática de tu familia de origen, es supuestamente por un tiempito. ¿Cuánto duró ese tiempito para vos? Bueno, en mi caso, la verdad que ese tiempito, de hecho, mientras venía para acá lo pensaba, ¿no? Fueron muchos años. Yo ingresé a los 5 y legalmente egresé del sistema de protección a los 18, pero el hogar en el cual me estaba quedando me siguieron acompañando porque, bueno, para ellos era importante, digamos, no soltarme la mano y poder acompañarme un poco más mientras yo me adaptaba en este nuevo rol de ser adulto responsable de mí. Y la verdad que sí, ese tiempito fue demasiado largo en mi caso. 15 años, entonces. De hecho, más de 15 años casi. Sí, tuve compañeros que vivían conmigo y compañeras que vivían en el hogar y ellos han ingresado desde bebé. Y la verdad que para todos es muy diverso. Y la verdad que sí, es un poquito duro eso cuando te dicen, venís y te vas a quedar acá por un tiempito. Vos decís, bueno, ¿un tiempito cuánto es? ¿No? Y uno espera y después ya es como que se resigna, ¿no? Y queda como ese sentimiento ahí medio de, me abandonaron. Pero bueno, claro, como que es todo el inicio uno está esperando que algún día lo vengan a buscar. Sí, no solamente que lo vengan a buscar, sino que te vengan a preguntar cómo estás.
porque también es eso, ¿no? Te dicen, bueno, nosotros vamos a venir para saber cómo estás. Y esa persona después no vuelve. Entonces vos decís, ok, ya me sacaron de mi casa, tengo que esperar un tiempito y encima, aparte, te voy a esperar de que vos vengas y me des novedades de cuánto falta para que ese tiempito se cumpla. Y eso no sucede. ¿Esa situación traumática que te separó de tu familia, vos la recordás o te la contaron? No, en parte la recuerdo, en parte no la sé, en parte me contaron. A mí particularmente lo que me pasó es de que cuando uno va a un hogar y no termina de entender qué es lo que sucede, porque uno sabe... Obvio. Aparte 5 años, no entiende nunca lo que sucede a los 5 años. Claro, o sea, uno entiende qué es lo que pasa al interior de su familia y qué cosas sabe que hasta después ahí están mal. Sí, claro, obvio. El mundo es la familia a esa edad, o sea. Sí. De hecho, uno como que sabe lo que vive, pero no sabe qué hay detrás, qué es lo que piensan las personas que intervienen. De hecho, a mí particularmente, y lo estaba hablando hace un par de semanas con mi psicóloga, era de que yo, cuando empezó la pandemia, quería conocer qué era lo que pensaban las personas que habían intervenido en ese momento y poder acceder a lo que era como la causa legal que estaba en el juzgado y que decía cuáles eran las razones por las cuales a mí me habían separado de mi familia. O sea, fueron muchos años de incertidumbre de saber qué decía ese papel y que todavía no lo sé y que un poco tenían que ver... ¿No lo sabes porque no podés acceder a la causa o porque vos decidiste todavía no abrir esa puerta? No, yo decidí abrirlo, pero bueno, digamos de que lo hice en la pandemia y fue como bastante engorroso porque yo quería acceder a mi historia, pero me pedían que tenía que hacerlo con un abogado y era como que yo sé que está ahí, yo sé que siempre vine a este lugar, ¿cómo es posible que yo siendo yo y teniendo en cuenta que esa es mi historia, es mi vida, no pueda acceder y necesite de otro que venga a pedirla por mí, siendo que ya soy adulta también, ¿no? Totalmente. Así que... O sea, teóricamente las personas que intervienen en un expediente, o sea, las que son particulares damnificados, serían, o no sé cómo se llama legalmente, son los que pueden acceder al expediente, ¿no? Bueno, ahí hay una de las vulneraciones de derechos entre toda la larga lista de cadena, sí. Porque cuando entras a un hogar, entras a ser un niño institucionalizado, ¿no? Sin quererlo y sin haber hecho nada por ello, sino por responsabilidad de los adultos. Y en esa carrera de institucionalización, primero, para cerrar esto, vos entonces no sabés cómo fue o qué pasó. No, o sea, yo conozco ciertas cosas de las que me acuerdo y que de recuerdos que fui recuperando, obviamente que a medida que hacía terapia también, porque como te dije, la mente es muy inteligente, sabe cuándo desbloquear recuerdos y cuándo no. Sí, lo sé, pero bueno, es muy confuso porque todavía siento que le faltan piezas de ese rompecabezas, claro. ¿No? Y uno aprendió mal que bien a vivir con eso, ¿no? De decir, bueno, hay cosas que no las sé y tengo que aceptar que no las sé, y bueno, y después va buscando en cómo hace para recuperar y armar su historia, como para armar la identidad de uno. ¿Vos tenés vínculo con tu familia de origen? Sí, yo tengo vínculo, de hecho tengo vínculo con mis tías. El vínculo con mis tías se dio ya siendo adolescente, me encontró una de mis tías en Facebook. Ay, qué bueno. También particularmente lo que a mí me pasó es que, bueno, el hogar al cual yo ingresé a los 6 años, era un hogar que estaba a 150 kilómetros de donde se encontraba mi familia. Ay, entonces... Eso, digamos que esa distancia que había hizo que particularmente mi familia no pudiera en cierto punto vincularse conmigo. ¿Dónde quedaba ese hogar? Ese hogar quedaba en Carmen de Areco. O sea, ¿quién es el juez que te manda a un hogar de Carmen de Areco siendo que tu familia vive a 150 kilómetros? No sé, es como todo. Bueno, es toda esa cadena de cosas que vos decís. Hasta ahora tenemos 2 del sistema judicial, ¿no? De la imposibilidad de acercar a la persona a su hogar de origen, que es lo que propone la ley. Y entonces, en ese hogar, ¿entraste vos con tus hermanos o entraste sola? No, ingresé con todos mis los hermanos. Y en los sucesivos, ¿cuántos otros hogares viviste? Después de ese hogar, ese hogar cerró. Aproximadamente cuando yo tenía 15 años, y bueno, obviamente que ahí me tenían que reubicar, y ahí es como que saltó la ficha de que yo era como de zona sur, del conurbano, y era como, ok, te vamos a enviar allá. Y justo un año antes de hacer ese traslado fue que ahí que yo encontré a mis tías. Entonces cuando volví, cuando fui a un hogar y estaba en Berazategui, ahí como que pude vincularme mucho más con mi familia de origen, ¿no? Bueno, particularmente mis tías, la verdad
verdad que las adoro, las quiero, pudieron también colaborar conmigo en contarme un poco más cómo había sido la historia desde la perspectiva de ellas, claramente. Y bueno, hoy en día las visito y bueno, son un referente que tengo también como mi familia de origen, ¿no? Tratar de armar una familia media diversa entre mi familia biológica, mis amigos y toda la gente, bueno, de hogares. Con la que viviste todos estos años, toda tu vida. Sí, fue como una familia ahí media rara, pero bueno, toca hacer eso. Y bueno, particularmente en mi caso, ya de grande pude vincularme con ellas. De hecho, hace poco me fui de vacaciones con una y bueno, fue como construir eso debe haber sido el recuerdo más lindo de tu vida, y las vacaciones. Sí, la verdad que así. En realidad fue como, bueno, conocerla. O sea, es algo y aparte una cosa vinculada a la normalidad, como decir, ¿sí? Yo me imagino, ¿no? Cuando cualquier trauma que uno le pasa de chico, ese por qué, mira las familias normales, digamos, ese por qué yo no puedo hacer esto, por qué a mí no me festejaron cumpleaños, y bueno, ese tipo de cosas, traspolado, digamos, a una vacación, me imagino que habrá sido un momento muy Sí, de hecho fue un viaje lindo. Muy conmovedor, porque digamos que recién ahora es como que siento que puedo conocerlas, ¿entendés? Claro. Entonces, fue bueno, y de hecho fue bueno que ellas me contaran cómo lo vivieron ellas, o sea, sus deseos de habernos querido buscar, pero no saber por dónde empezar. Claro. Y también, bueno, una parte muy importante que tiene que ver con los recursos. O sea, mi familia, una familia que, bueno, que nada, subsistía a base de trabajo, y también que, bueno, mis tías tenían sus hijos, entonces como que eso complicaba mucho, y nosotros éramos 5, entonces muy difícil. ¿Y dónde están tus hermanos ahora? Y mis hermanos están distribuidos, así que nada, cada uno como que seguimos teniendo vínculo, pero bueno, cada uno fue como armando su vida en función de, bueno, hay algunos saliendo que ya adelante familia. Como podía. Claro, sí. ¿Algunos tienen familia como que son más grandes que vos? Sí, armaron hecho, familias. Sí. De hecho, tengo 2 más grandes y 2 más chicos. ¿Y todos estuvieron institucionalizados, pero no en el mismo lugar? Sí, estuvimos en el mismo lugar. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya el hogar donde estábamos había cerrado, 2 de ellos ya estaban siendo mayores de edad, entonces fueron armando, decidieron quedarse, bueno, en la ciudad esa donde yo vivía, en Carmen de Areco, y bueno, nosotros que seguíamos institucionalizados nos tocó como venir para el lado de Buenos Aires. O sea que con los 3, vos más los 2 más chiquitos, están en el conurbano y tienen un vínculo o se llevan para las patadas. No, y también, o sea, los hermanos como son... todos los hermanos. Los hermanos son... No, aparte que sí, vivir en un lugar donde tenés que... La convivencia tiene que ser, qué sé yo, la tenés que organizar entre ustedes, ¿no? No es que y tampoco... pasa que, bueno, en ese caso, sí lo que nos pasó es que cuando nos tocó venir a este lugar nuevo, nosotros ya estábamos acostumbrados a vivir en un hogar con un modelo particular, porque, bueno, no todos los hogares son iguales, no funcionan de la misma manera, ni tienen la misma cantidad de chicos. ¿Eso de qué depende? Y la verdad es que en realidad no te podría decir de qué depende. O sea, hay mucha diversidad de hogares y cada uno, entiendo... Es como tener suerte casi. Caer en un hogar bueno, digamos. Lo único que nos queda pensar a los chicos que vivimos es como que si te toca un lugar bueno es como, uy, qué afortunada que sos. Y la verdad que no debería depender de eso. No. De hecho, una de las causas, bueno, uno de los motivos por los cuales yo hoy en día soy activista es justamente porque tengo la convicción de que eso se debe cambiar, ¿no? De que debe haber un mínimo de bases y condiciones que deben cumplir los dispositivos de cuidado para garantizar el cuidado en sí. Porque, bueno, ese sistema de protección lo que tiene que hacer es protegerte, no seguir vulnerándote. Y en muchos casos pasa eso. Y la verdad que uno esté librado a la suerte y después tenga que cargar con el hecho de decir, bueno, ok, tengo que ser adulto y tengo que empezar a cumplir ciertas responsabilidades y tener obligaciones. Es como una revictimización también, ¿no? Porque qué más vulnerable que un chico que fue separado de su familia por el sistema judicial y que, bueno, tal vez no lo visitan. Qué más vulnerable que eso, que es lo que debería cuidar más el Estado, pero tipo es como prioridad 1, ¿no? Un chico vulnerable, solo. Sí, o sea, sí, de hecho eso es algo que te acompaña toda la vida, sobre todo, bueno, el hecho de haber vivido en un hogar y si encima no se te dieron los cuidados mínimos, es como que uno crece con ese sentimiento, el sentimiento de abandono, el sentimiento de estar viviendo, a veces lo digo, de estar viviendo como de prestado, porque bueno, en muchas instituciones lo que te dicen es como que vos tenés que estar agradecida de que estás acá.
yo no elegí esta historia, yo no elegí la familia y que mi familia haya pasado las cosas. Y aparte vos sí elegiste ser una institución, o sea, aparte, ¿no? Digo, ese adulto que te lo dice está en un lugar que eligió hacer eso, y no poner un supermercado, no sé, eligió ese trabajo. Sí, igual ahí está vinculado a otro tema, que mucha de la gente que trabaja en estos dispositivos de cuidado no tienen la capacitación necesaria o no cuentan con los profesionales que se requieren para atender a los chicos que venimos con esto, por ejemplo. Claro, dispositivos de cuidado, llamémosle a una fundación, hogares, que se llama un hogar, que recibe un dinero del Estado, que está destinado a cuidar a los chicos. Ahora, ¿cómo se cuida a los chicos? No hay alguien del Estado, una asistente social que esté encima del hogar para que se respeten todos sus derechos y para que pasen las cosas que tienen que pasar. Eso es lo que sucede en la realidad. De hecho, en realidad ahí es donde te das cuenta que debería haber más monitoreo. Porque si estas cosas se pudieran controlar... Es que se pueden controlar, así sucede en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, se controla como todo casi, te digo, en este país, que se entregan recursos, pero después no llega de la manera que tiene que llegar a donde tiene que ser y el servicio no se presta bien, pero tal vez el recurso salió y es mucha plata, ¿viste? ¿Y qué cosas, si no querés personalizarlo y si querés personalizarlo, hacelo? ¿Qué lista de cosas, por ejemplo, escuchaste o viviste y tienen que ver con esta vulneración de derechos adentro de un hogar? Cosas que la gente no puede imaginarse que un chico chiquito pasa en un hogar. Y mira, hay una lista muy larga y tiene que ver con el hecho de poder vivir la infancia como se debe, que puedas tener espacios de recreación, o sea, generalmente muchos chicos... Pero ¿cómo es un día en un hogar que... Más allá, si no querés decir qué fue tu caso o... No, bueno, ponele, para citarte un ejemplo, bueno, yo había ciertas actividades que no podía hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ir a algunos cumpleaños o ir de viaje. Requería como que yo contara con infinidad de permisos y aparte de que desde el hogar a veces no era conveniente de que uno lo hiciera porque después los demás también iban a querer. Entonces como que es eso, o sea, al final y al cabo estoy presa. Claro, o sea, soy una niña presa. Colegio. Sí. Soy una niña presa, es una imagen muy fuerte, pero... Sí, pero es más o menos así, porque uno se supone que debe ser escuchado y no siempre lo es. O sea, y crece con ese sentimiento de que me siento mal y no lo puedo compartir, o que necesito revisarlo, tratarlo, quiero salir con amigos, no puedo hacerlo. Entonces, vos ibas a una escuela, estabas en el hogar, ibas a una escuela, entonces en todo tu grado, había como en todos los grados, cumpleaños. Sí. Pero vos, como no te podían llevar o no querían hacer el laburo de llevarte, irte a buscar y toda la bola, no podías ir, por ejemplo. Claro, sí, o sea, no me pasó siempre, también por eso te digo, depende de cada hogar. En algunos casos sí lo hacían, o cuando había, por ejemplo, que yo tenía que ir próximamente al juzgado a decir cómo me sentía, cuando tocaba, que tocaba cada muerte de obispo, me pasaba eso, o sea, de que en ese sentido como que hacían buena letra para que uno pudiera decir, no, yo estoy bien en el hogar. Y muchas veces también el miedo, porque a veces un si poco vos que vas te al juzgado y decís que estás mal, también corres un riesgo, no porque volvés a ese hogar. No es que el juzgado te toma la denuncia y dice, bueno, desde este instante te reubico en otro lugar, ¿no? Sí. No sé cómo es, me imagino no es tan rápido. En mis casos, obviamente que por muchas razones, porque era chica, porque tenía miedo, porque también era la gente que conocía, y también esto de que es muy duro, o sea, mudarse tantas veces. Yo siempre solía hacer como este chiste de que digo que soy un poco trotamundo, pero por tantas veces que me mudé. ¿Cuántas veces te mudaste? Y aproximadamente 9 veces, o sea... Obviamente que estuve en el último hogar. ¿Pero por qué 9 veces si estuviste tanto tiempo en un solo hogar? Estuve mucho tiempo en un solo hogar, pero después cuando me tocó venir para Buenos Aires, por edades, el hogar trabajaba así. Estabas como de adolescentes, después pasabas como una casa de pregreso. O sea, tenía que ver también con cuestiones ajenas a mí, sí. Y con el funcionamiento de este hogar en específico. Entonces llega un momento en que uno, ya después cuando es adulto, dice, ok, basta, quiero asentarme en un lugar, quiero quedarme acá y armar mi propia historia. Pero bueno, en este caso a mí me pasó que yo estuve como en 2 hogares y uno en el que tenía varias casas. Pero hay chicos
Hay chicos, conozco amigos que han pasado tal vez en el lapso de 3 años fácil por 4 o 5 hogares. Y a veces dicen, no, es que el comportamiento, y nadie se pone en el lugar de nosotros, a preguntarnos qué sentimos, cómo nos sentimos o por qué hacemos las cosas que hacemos. Nadie nos pregunta, entonces ya de hecho nos ponen un cartelito, a veces de problemáticos, y ya eso es como que no, y uno ahí se la pasa rotando de hogar en hogar. En mi caso, yo trataba de ser como obediente por una cuestión de que sabía que si no lo hacía, la pasaba mal. Claro, pero todo esto requiere una capacidad de procesar el dolor, de procesar la bronca, y decir, no voy a hacer lo que hacen todos los chicos, porque todos los chicos que se enojan y que tienen bronca o que quieren llamar la atención se portan mal. Entonces es como sobreadaptar tu cabeza casi a una mente adulta. O sea, y decir, bueno, esa fue mi estrategia de supervivencia. Pero no todos los chicos lo hacen. Y no lo tenemos por qué saber. O sea, nosotros tenemos que estar preocupados por, no sé, ir al colegio, jugar, tener una infancia lo más sana posible. No tener que andar preguntándonos si mañana haciendo estrategias para poder sobrevivir. Sí, y saber si dependiendo de tu comportamiento o no, van a pedir que te trasladen y por ahí vos justo ahí te llevabas bien con algunos chicos del hogar. Porque eso también. Entonces, uno no tiene que andar preocupándose por eso. Claro. Vos ahí vas al colegio, ¿todos van al mismo colegio? ¿Cómo es? No, particularmente, bueno, tiene que ver también con cómo trabaja el hogar, sí. Los hogares a los cuales ellos envíen a los chicos o no. O sea, a mí me pasó que yo fui a un colegio que iban mis hermanos también, y después, bueno, tocaba así ir a otro secundario, te mandaban, si había disponibilidad en el colegio o no. En el último hogar en el que estuve, teniendo en cuenta de que yo había podido llevar a cabo todos mis años escolares, decidieron como mandarnos a un colegio donde podíamos estar como becadas, ¿no? Para no ir al colegio que quedaba en el barrio y que por ahí implicaba como cierto riesgo. Pero no todos los chicos llegamos a ese lugar, o hay otros que no. ¿Y a vos qué historia o qué amigo, o sea, te marcó dentro del hogar? ¿Con qué persona, bueno, por un lado, con qué persona pudiste crecer hasta cómo estás vos, y a qué persona, digamos, recordás y decís, pucha, ¿por qué no pudo? Y mira, la verdad es que son pocos los chicos que pueden egresar y decir, bueno, hoy en día son adultos y medianamente viven bien o viven de su trabajo, han seguido estudiando o no. Son pocos, somos pocos, y eso es triste porque, como te digo, es muy fácil colgarle un cartel en la cabeza, en la frente a otro y decir, no hizo porque es un vago, porque no quiere laburar o porque se vinculó con su familia y se fue como a la perdición. Y uno no tiene en cuenta que es un niño, o sea, que es un niño en un cuerpo de adulto que todavía está llorando su historia en muchos casos y que no tuvo la ayuda que correspondía como para poder superar o sanar esas carencias. Y son pocos los chicos que me vinculo y que están bien. Y hay muchos que, de hecho me pasó hace un par de años que yo estaba trabajando y yo vivía en ese momento en Florencio Varela. Y me fui a comer a un restaurante y yo estaba comiendo lo más bien. O sea, a veces tengo ese mimo, ¿no? De decir, bueno, que tiene que ver con la historia de uno, de decir, bueno, trato de irme una vez al mes a comer a algún lado algo rico porque me lo merezco, porque para eso trabajo, etcétera, etcétera. Y estaba comiendo, me había pedido una milanesa a la napolitana con fritas. A todos los gustos, a todo culo, digamos. No, bueno, pero ese día... pero no lo expliques, es un chiste. Y estaba comiendo así y veo que entra una chica a ese restaurante. Y se acerca a la barra y le pregunta si tienen algo para comer, pan del día. Y la verdad es que ahí fue como que entré en shock, porque no podía creer, esa chica que estaba ahí pidiendo comida era una chica que había vivido conmigo en el hogar de Berazategui, ¿no? Y así infinidad de casos, porque bueno, generalmente me sigo vinculando con el hogar y a veces participo de algunos eventos que hacen y las veo. ¿Y fuiste a hablar? Ella, ella se acercó a la barra y ni bien le dijeron que no, se fue. Pero bueno, me quedé, ya la milanesa no tenía el sabor que yo pensaba que iba a tener, o sea, me quedé con ese trago amargo y la verdad es que, bueno, yo siempre trato de remarcar esto. Particularmente a mí me fue bien porque el último lugar en el que estuve, medianamente me trataron bien, me trataron bien y trataron de acompañarme lo más que... Pero
no debería ser así, no debería tratarse de No debería ser la excepción. Claro, o sea, así como me trataron a mí en ese hogar y me pudieron acompañar. Sí, bueno, pero es un conjunto de cosas, que vos por un lado tenés una cabeza que te funciona de una forma muy inteligentemente, emocionalmente hablando también, que además conseguiste un trabajo, conseguiste la manera de vivir sola, vivís sola en un departamento, tenés un trabajo y además sos activista de esto. Y yo quería preguntarte también en esta etapa que estás contando, ¿cuánto tuvo que ver en esta ayuda y en esta posibilidad de rearmar tu vida el programa de acompañamiento al egreso, ¿no? Porque esto era algo que hace algunos años no existía y ahí es donde, después vamos a hablar con la gente de Doncel, a donde ellos tuvieron mucho que ver, y es como una de las políticas públicas casi, no sé si única, pero digo, una política pública que más o menos funciona y que tiene que ver con acompañar a los chicos que salen de los hogares. Pero no todos la conocen y no todos la tramitan, ¿no? Exacto. Se llama Programa de Acompañamiento al Egreso. ¿Y en qué consiste? Bueno, en sí es justamente como antes no sucedía esto de que no había un acompañamiento, o sea, te tocaba tener 18 años y arreglate porque ya sos adulto y tenés que ser dueño de tu vida y nada, arreglate como puedas. O sea, salías del hogar a vivir a la calle, porque no sé dónde podés vivir. Y sí, a no ser que alguien de tu familia... Y bueno, sí, ahí toca como ver qué es lo que uno hace. Si buscar a la familia, si tal vez irse a vivir con la pareja, o si toca volver al hogar, porque hay muchos que vuelven al hogar, aunque sea para pedir una colaboración, ya sea en alimentos o de pasar la noche porque están en situación de calle. O sea, depende de cada caso y depende obviamente del vínculo como haya quedado uno con el hogar y con las redes. Reciba, ¿no? Bueno, ¿ves? Y ahí vuelvo a este tema. Es importante esto de que a veces en el hogar uno no puede salir afuera o no hace ciertas actividades. Y ahí es donde uno forma las redes, los contactos, los amigos, la familia. Entonces, si vos te llegas a los 18 años y no pudiste haber hecho todo eso que tiene que ver con nada, vincularte, no, claro. Es muy difícil. Y encima después no te dan un soporte, no es que vos seguís institucionalizado porque hay otros dispositivos. El único casi es que quiero volver porque me imagino también que, o sea, me parece importante difundir en que hay muy pocas personas que se egresan de instituciones y saben que pueden contar con este recurso, que cómo se tramita, cómo entras a un programa de acompañamiento al egreso y en qué consiste. Bueno, de hecho nosotros trabajamos mucho desde la guía para poder promover y tratar de llegar. ¿Qué es la guía? La guía egreso. Bueno, la guía egreso es un programa de Doncel que, bueno, justamente fue el que trabajó mucho el tema de armar la ley, ¿no? Esto es algo único, que fue armado entre pares, ¿no? O sea, que los chicos que estuvimos en hogares pudimos decir, mirá, necesitamos que esto cambie, necesitamos que nos acompañen, porque la verdad que ser adulto no es fácil para nadie, y justamente menos para nosotros, donde crecimos con este sentimiento de abandono, de ser insuficiente y de no ser merecedores de derecho. Entonces, la guía trata de promover todo el tiempo justamente y de llegar a los chicos que están en dispositivos de cuidados y que no pueden acceder al programa a que se sumen. ¿Por qué? Porque literalmente te cambia la vida. En mi caso, yo justamente cuando ingresé al programa estuve a punto de quedarme afuera por una cuestión de edad, porque bueno... ¿Cuántos años tenés que tener para entrar al programa? No, eso podés ingresar ya estando en un dispositivo de cuidado, o sea, tenés como dos etapas claves, una que es justamente previo al egreso, y después la que es después del egreso de los 18 hasta los 21, pero si estás estudiando puede ser hasta los 25. Entonces yo ya tenía más de 18 y justamente en el 2019, cuando estábamos viendo el tema de la reglamentación, ahí fue que pude ingresar. Estuve a punto de quedarme afuera por una cuestión de edad, pero también era real de que yo seguía viviendo dentro de la estructura del hogar. Entonces, y estaba estudiando, o sea, ya cumplía con ese requisito que pedía el programa. ¿Cuáles son los beneficios de estar adentro del programa? Y un montón. Yo en ese momento estaba definiendo si me iba a vivir sola, si podía costear un alquiler yo tenía trabajo, pero la verdad es que como recién llevaba pocos meses... ¿Pero hay un apoyo económico? Sí, cuenta con dos patas fundamentales. Una, que es la figura del referente, que es justamente quien te va a acompañar en todo este proceso de egreso. Y después lo que sería, nosotros les decimos, nada, es una ayuda económica, le decimos como beca,
Y digamos que es una suma importante que nos ayuda por lo menos a pensar en que el alquiler tratamos de cubrirlo con eso. Muchos chicos tratamos de cubrirlo con eso. Que es bastante difícil, porque es el 80% de un salario mínimo. Sí, vos pensás que... o sea, bastante difícil en cómo están los alquileres ahora, que eso te llegue a un alquiler también. No solamente eso, que es difícil, sino de que también uno tiene... te piden un montón de requisitos a la hora de poder alquilar, ¿no? Y uno, después de haber vivido en un dispositivo de cuidado, tiene pocos contactos. Claro, ¿quién vas a conocer que tenga una casa para pasarte? sí, tal cual. Y aparte, nada, o sea, tenés que estar, ponele que trabajando como para poder sostener, obviamente vivir solo, o sea, con la beca no alcanza claramente. Pero bueno, es mejor, es tener algo seguro. O sea, cuando hablemos con la gente de Doncel les vamos a contar cómo pueden hacer para inscribirse en el programa de referentes afectivos, porque cualquiera de nosotros podemos serlo, no implica vivir con la persona, sino solamente poder hablar, acompañar y ser un referente, ¿no? De consulta. Para ayudar el crecimiento de un adulto que quiere, progresar, sería, ¿no? Creo que es muy importante involucrarse en esto. La verdad es que me parece una figura clave, ¿no? Eso. Sí. ¿Vos tenés en tus tías o tenés un referente afectivo afuera? Yo tengo un referente afectivo, o sea, dentro de lo que... Tengo muchos referentes, ¿no? Pero particularmente lo que es el PAE, la persona que fue mi referente era una persona que ya me había acompañado, me venía acompañando hace años con otro programa que había en la provincia. Los referentes afectivos deben cobrar un sueldo de mínimo, pero como también de nación pasa a provincias, no en todas las provincias se les entrega, entonces siempre en el hilo de lo burocrático se pierden las posibilidades, ¿no? Se van perdiendo las pequeñas posibilidades que hay de apoyar a estos menores vulnerables. Entonces, en principio sí tienen el derecho los referentes de tener un pequeño ingreso, ¿no? Y esta persona, ¿cómo es, por ejemplo? ¿Es una persona que tiene una familia afuera, tu referente, para que la gente sepa? Bueno, particularmente mi referente, es una chica que trabaja en una organización que también se encarga justamente de promover y restituir derechos para infancias vulneradas. Ella es de Quilmes, me acompañaba en un programa anterior y ella se capacitó, entonces cuando yo quería ingresar, ella fue quien me acercó la información del programa, del PAE, porque yo no lo conocía, y a través de que ella me extendió la invitación al Festival Mandate, que fue un festival que se hizo hace un par de años, ahí yo me pude reunir con chicos de todo el país y conocer también, y ahí estuvimos como festejando que había salido la ley. Y ahí fue donde conocí a Doncel, y ahí se dio después todo lo demás. Pero ella fue, digamos, que una persona que me acercó esta información, claro, porque ya estaba. Obviamente, como cualquier chico, si encima es un chico que no sale al mundo, o sea, ¿de qué manera la información que van a poner en Google, el programa, ni hasta yo no me lo acuerdo de memoria, programa de apoyo al egreso, PAE se llama, y cómo tramitarlo, y quién te ayuda, y si tenés una computadora, seguramente no tenés un celular, y a quién le preguntás, o sea, es un montón de cosas, ¿no? Este festival para mí fue muy importante, no solamente porque me pude acercar a Doncel y conocer a otros chicos, sino también que para los chicos que habíamos ido fue importante, porque ahora nosotros éramos el protagonistas. Sí, éramos protagonistas y podíamos decirle a un compañero que había estado en el hogar, che, mirá, está este programa, empoderarte, la verdad, ¿no? Está bueno, sumate, y después, sumate, vamos a hacer cosas. O sea, si se pudo hacer la ley, podemos conseguir un montón de cosas más, entonces la idea y el espíritu es ese. Pero, nada, ese es mi referente. Pero los chicos que estamos en el programa podemos elegir quiénes queremos que sean y, obviamente que tienen que hacer una capacitación, porque no es que, hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Porque estamos hablando de acompañar a un joven que hay muchas cosas que no las sabe hacer, que claramente es difícil ser adulto, que no tiene por qué saberlas, y está bueno contar con esta figura que te pueda acompañar y que uno no se sienta solo. ¿Y seguís viendo chicos del hogar? Por ejemplo, tu novio, ¿dónde lo conociste? No, a mi novio lo ingresaste. No, a mi novio, estamos hace poquito, lo conocí en la universidad. ¿Qué estudias? Yo estudio licenciatura en administración. Estudio muchas cosas.
cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, contame todo. ¿Estudiás y trabajás? Estudio, trabajo, sí, ahora estoy metida en un proyecto de investigación también de la universidad, así que ¿De administración? Sí. Está más vinculada a psicología organizacional, pero bueno, por administración en sí. Y estoy haciendo una diplomatura en vinculación en economía popular, o sea, me gusta... me gusta el trabajo en territorio. He estado en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que queda en Florencio Varela. Bien. Sí, ya estoy terminando la carrera. De hecho, hace poquito me gradué de técnica universitaria en administración, que era el título intermedio, y bueno, a fin de año, si todo sale bien, me recibo de licenciada. Así que... Excelente. Sí. ¿Y con 26 años? Hubo baches ahí en la carrera, pero bueno. Pero trabajás. O sea, sí, trabajo y bueno, y también esto, el peso de cargar con una gran historia, ¿no? No, y trabajás, te autovalés y tenés tu propio departamento, alquilás, o sea, que también... Nada, es un montón de responsabilidad mantenerlo, cuidarlo y nada, sostener la vida de adulto, ¿no? O sea, te lleva más tiempo, por supuesto. Sí. ¿De qué trabajas? Bueno, trabajo como analista en recursos humanos en una consultora. Y bueno, nada. ¿Puede ser a distancia o a presencial? Sí, no, bueno, después de la pandemia el trabajo se hizo remoto, continuamos haciendo el trabajo remoto, pero bueno, particularmente ayer me tocó ir a la oficina, vamos 1 o 2 veces, y bueno, ahora la idea es volver un poquito lentamente, pero bueno, es un trabajo que puedo hacer remoto y que eso me facilita. ¿Qué sentís que se pierde al no instrumentarse las políticas que vos pensás que deberían instrumentarse? ¿Qué estamos perdiendo en estos 10.000, en este momento, chicos que están en situación de institucionalización, ¿no? ¿En qué pasaría o qué perdemos porque las cosas no funcionen como deberían funcionar? Mirá, desde el vamos, o sea, que tenemos el derecho de vivir en familia y eso no se está cumpliendo. Entonces, si estamos hablando de eso, estamos hablando que no estamos cumpliendo como país, uno con un compromiso que se hizo justamente con el convenio de los derechos del niño, que bueno, que tienen jerarquía constitucional. Desde ahí ya empezamos para atrás. Para atrás. Eso es, bueno, lo número 1. Lo demás, hay un montón de cosas que se hacen mal y que perdemos, porque estamos dejando al azar... a muchos niños lo estamos dejando desamparados, lo estamos marginando, o sea, en términos humanos, la verdad que no hablo muy bien, y es lamentable. A la mayoría encima, sí. Porque la verdad que realmente lo que has logrado vos es digno de admiración, de mucha... te felicito... Con muchas felicitaciones, es para aplaudirte de pie, porque la verdad que en este momento del país, incluso en este momento, hablando de muchos años atrás, es muy difícil ser independiente, vivir, estudiar, trabajar, y sobre todo si cargas, como vos decís, con una historia tan complicada, ¿no? A donde el propio valor de vos como persona, como personita, está puesto en jaque desde el momento de sufrir un abandono o de sufrir una separación de tu familia de origen. Entonces, la verdad es que es muy importante todo lo que has logrado. No sé si vos sos consciente de eso. Sí, la verdad es que a veces cuando tengo que contar todo lo que viví, es como que siento que no me dan los años para poder contar que yo haya vivido. Y a veces, bueno, también ha tenido que ver me ha generado momentos bastante críticos porque he entrado en crisis con mi identidad, decir, bueno, yo viví esto, pero al mismo tiempo viví esto otro, y es como que un poco difícil integrar todas las experiencias que he tenido. Considero que estoy bien, también obviamente con mucho trabajo, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha terapia, también con mucho acompañamiento, y bueno, así como yo pude hacerlo, me gustaría que, y voy a trabajar por eso, para que los chicos que están hoy en día en los dispositivos de cuidados no tengan que atravesar una historia tan trágica, por lo menos desde que están y en la construcción a ser un adulto. O sea, eso me parece que se puede cambiar, que hay que cambiarlo, y si se puede disminuir y reducir claramente esos efectos negativos que tiene la institucionalización, hay que hacerlo. Es que la institucionalización significa que tu cuidado pasa a ser tutelado por el Estado, con lo cual ese cuidado debería ser todavía mejor o muy, muy
muy cuidado, tendría que ser muy exigente con el cumplimiento de las leyes y los derechos. Y no pasa lo contrario, o sea, es como que se va perdiendo, diluyendo. Hay otras modalidades que también se pueden realizar, sin embargo no son las que siempre se eligen, o sea, la primera modalidad que se utiliza es justamente vivir en un hogar. Y no siempre, porque ponerle en mi caso, mis tías no estaban en condiciones de recursos de poder, pero si en vez de esas ayudas, en vez de destinarse a una institucionalización, a una institución, se hubiese destinado a mi familia, tal vez la historia hubiese sido otra. Totalmente, te hubiese cambiado la vida. Sí, yo hubiese podido vivir en familia, con mis hermanos, No, y además el dinero que el Estado destina a las instituciones es importante, no es poquito, y por supuesto que si fuese dirigido a una familia, a una parte de la familia, si hubiese un juez que se hubiese encargado de ver con qué parte de la familia vos te podrías haber vinculado, y tus hermanos, muy probablemente tu historia fuese totalmente diferente. Sí, no solo la mía, sino la de un montón de chicos. Porque hay chicos que particularmente han estado, por cosas muy trágicas, y hay otros que han estado justamente porque han fallecido los padres y porque no han tenido otra vinculación con la familia que tal vez vivía en otro lado más lejos, entonces... Nadie se ocupó de ir a buscarlos. Entonces... desidia, básicamente. La historia hubiese sido completamente distinta, o por lo menos uno se hubiese quedado ya siendo grande con el sabor amargo de que se intentaron todas las posibilidades, se acotaron todas las posibilidades y como no hubo otra, estás en un dispositivo. Pero no, eso no siempre pasa. Te agradezco mucho, Evelyn. No, te agradezco a vos por el espacio.